Dejamos ahora por vía telemática a don Mauricio Quilpatay sobre el tema de los principios subyacentes a los principios fundamentales de la Constitución. Don Mauricio, adelante. ¿Me escuchan? Yo tengo tan silenciados ustedes. Perfecto. No los escucho, pero me escuchan. Junto con saludarlos a todos, les agradezco mucho la audiencia. Mi nombre es Mauricio Quilpatay, soy sociólogo, doctor en sociología, especializado en cómo se hizo la actual Constitución. En otras palabras, me pasé 4 años leyendo las 417 sesiones de la Comisión Ortúzar. Pues bueno, también leí otras cosas. Menciono esto porque lo que presentaré a continuación se basa en mi investigación sobre sus principios constitucionales. En esta presentación explicaré que la subsidiariedad a la chilena conlleva una forma desacertada e inexacta de entender la sociedad y que esto tiene consecuencias negativas para la comunidad política. La subsidiariedad a la chilena es una forma bastante específica, particular en nuestra historia y tradición intelectual y jurídica. En simple, es una directriz que indica que la empresa o individuo privado tiene prioridad por sobre el Estado para resolver problemas o dar servicios sociales. Esto es, la subsidiariedad chilena significa que los problemas públicos sociales deben resolverse por la vía privada individual. La subsidiariedad como concepto general y ejemplificado en la Unión Europea no significa necesariamente esto. Muy en simple, la subsidiariedad es la directriz de que los gobiernos y localidades tienen prioridad en proveer servicios o resolver problemas sociales por sobre gobiernos más centrales o más amplios. Esta diferencia se explica por la cuestión fundamental de la subsidiariedad chilena, que implica una definición peculiar de los actores sociales, dígase los individuos, la sociedad y el Estado, y además que implica una restricción específica respecto de cuáles son los rangos de acción legítimos para cada uno de estos actores. Esto último es su aspecto más limitante, en tanto elabora fuertes bordes respecto de cuáles son las formas legítimas de comportarse y actuar del individuo, sociedad y Estado. Por ejemplo, la actual Constitución, en su artículo 1, nos plantea una visión de mundo aislado y jerarquizado. El individuo, un tipo específico de familia, y luego un Estado organizado en torno a las directrices establecidas por el Estado Vaticano en sus textos políticos, Quadragesimo Anno de 1931 y Mater et Magistra del 61, que informan sustantiva y directamente esta narrativa y ficción política que alimenta la Constitución de 1980. ¿A qué me refiero con esto? Tómense, por ejemplo, el caso de los famosos cuerpos intermedios. Estos se refieren a las agrupaciones y corporaciones, usualmente de gremios de trabajadores, que daban seguridad social y protegían a sus miembros de los ejercicios arbitrarios de poder monárquico. El punto aquí es que eran colectividades que a su vez eran comunidades políticas de trabajadores que tenían algo en común y construían su autonomía. Eso, en el mundo del Estado, que tiene el monopolio de la violencia física y simbólica, no tiene ningún sentido. Un grupo de interés económico no es un cuerpo intermedio, es solo un grupo de interés económico. O por lo menos no lo es en su sentido medieval, en donde había un mutuo reconocimiento político y una previsión de seguridad social, entre otras cosas. No lo es precisamente porque la subsidiariedad a la chilena ejerce un reduccionismo al exigir a las colectividades el identificarse con una única función, lo que dice el actual artículo 23 sobre actividades ajenas a sus fines específicos, es una forma de domesticar y de sacarle los dientes a dichas corporaciones, cuando es precisamente esos dientes el que los configuraba como grupo intermedio en su momento histórico. Bajo esta, digámoslo así, teoría social, que es la subsidiariedad, esta forma impuesta de ver la realidad social, individuo, Estado y sociedad son tres cosas totalmente distintas y separadas. Bajo esta mirada, ojalá que ningún actor social perturbe al otro, cada uno con sus fines específicos. Por ejemplo, la suposición de que el Estado administre, pero con la menor influencia posible sobre la sociedad, esto es, que no intervenga. Otro ejemplo es la utopía del Estado neutro, que a última hora igual tiene que intervenir cuando ocurren desastres como resultado de, por ejemplo, las fuerzas del mercado, que resultan ineficaces para resolver problemas sobre todo de índole social, donde la lógica comercialista y el afán de lucro se contraponen con la lógica del bien común. Allí se espera que el Estado intervenga
como si fuera un ente externo al que hay que llamar de vez en cuando para resolver crisis, en vez de ser visto como lo que es, un actor más dentro de la sociedad. Por otra parte, en la subsidiariedad, el individuo es entendido como si fuera un ente separado del resto de la sociedad misma. Se suele decir que esto no es así, que el individuo no es una mona, que individuos, grupos y sociedad se relacionan, pero esto se queda en un discurso superficial porque lo que realmente opera, lo que subyace a este principio es precisamente una visión de mundo donde es posible concebir la idea de un individuo separado de su carácter social. Un mundo en el cual el dónde y en qué uno trabaja y en qué se desenvuelve, esto es, las condiciones materiales de cada uno, no tienen relación alguna con las formas de ver el mundo, con las preocupaciones, angustias comunes, en suma, con el tipo de problemas sociales que nos aquejan. El mundo de la subsidiariedad chilena nos desvincula de la idea, por ejemplo, de qué es la relación laboral hoy, de empleador-empleado, arrendatario-propietario, entre otros. Esto es, la subsidiariedad nos desvincula de las relaciones sociales en las que estamos involucrados y que configuran nuestro mundo. Esto es, el ver a nosotros como vinculados con relaciones sociales es una forma más apropiada de ver al individuo de la sociedad. Respecto de la forma de entender al Estado, oponer a estas alturas estatismo e individualismo es no haber superado intelectualmente a la Guerra Fría. Es reproducir una falsa dicotomía, porque no hay sociedad chilena sin Estado chileno, no hay Estado chileno sin individuos y no hay individuos sin sociedad. Depurar el Estado hacia una especie de neutralidad utópica es política y sociológicamente ingenuo e infructuoso. También lo es el aseverar que el Estado está al servicio de la persona porque reduce su ámbito de acción a un individualismo recalcitrante. Así, tratar de quitarle al Estado ciertas funciones públicas quizás no es el camino, quizás el camino sea hacer las paces con lo que el Estado, como institución de largo plazo, de larga data, de larga duración, puede producir de positivo en la sociedad chilena. Por eso creo yo que este segundo intento constitucional es otra oportunidad de repensar cuál es esta relación entre Estado, individuo y sociedad que esperamos como comunidad, más allá de estos proyectos políticos de Guerra Fría que son incapaces de dar cuenta de la realidad compleja del siglo XXI. Esta es la oportunidad, por lo tanto, de repensar el rol de lo público en esta sociedad chilena donde el afán de lucro y la orientación comercialista han depredado cuestiones que tal vez deberían estar sujetas a otro tipo de estímulos. Mi argumento es que la subsidiariedad chilena, así entendida entonces, desarticula las legítimas relaciones políticas y sociales de los miembros de la comunidad política. Todo se observa con un prisma polarizado de lo público y lo privado, y que por el mundo en que vivimos, donde todo se rige por esta lógica comercialista y el afán de lucro, hay problemas. Esto creo que es lo que hemos comprobado en los últimos años y que ha tenido las consecuencias que conocemos. Adicionalmente, es necesario cuestionarnos qué visión de mundo se quiere imprimir en la Constitución. La razón de esto es que los principios constitucionales son algo así como teorías de la sociedad, que actúan como principios que guían la interpretación jurídica, que crean o reproducen formas de actuar y de pensar. No se trata con esto de decir que tales o cuales principios constitucionales inciden directamente en la mente de cada individuo o de cada juez. Más bien de lo que se trata es que los principios constitucionales actúan como repertorios de lo posible, que elaboran bordes desde donde nos comprendemos como ciudadanos, individuos, como comunidad política, y que debido a su relación con el campo legal, dibujan los bordes de lo que es el rango de acción posible para dichos actores sociales. La esfera política es el espacio de discusión y conflicto público sobre cuál es la visión de mundo legítima que se impone por sobre otras. En esta presentación argumento que la subsidiariedad de la chilena nos reduce, nos hace más difícil la vida en común porque nos aísla, porque nos extirpa parte de nosotros como individuos, que somos parte inevitable e inexorable de la sociedad. Por lo tanto, quiero dejarlos con la pregunta sobre de qué otra forma es posible pensar los principios constitucionales como esta como teoría de la sociedad, tal que ayuden a la emancipación de nuestra como individuos en plenitud y no como cajas aisladas y diferentes los unos a los otros. Si bien la Constitución actual se planteó como una especie de tercera vía entre este supuesto estatismo e individualismo, su dependencia del principio de subsidiariedad a la chilena revela una lealtad potentísima al individualismo. Solo cuando se deje de lado este principio individualista y se acepte, se reconozca y no se le tema
a la vivencia de lo político en cada uno de nosotros y nosotras, es que tendremos la posibilidad de vernos y reconocernos en aquellas relaciones comunes entre unos y otros, por tanto, de fortalecer nuestro lazo de solidaridad, como trabajadores, como individuos y como miembros de la comunidad política llamada Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Muy interesante. Está invitado naturalmente a hacer llegar a esta comisión copia de su planteamiento.